vamos a hacer una revisión sobre la importancia de la evaluación en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Primero, hagamos este repaso. Entendemos que la evaluación nos permite medir mediante instrumentos el aprendizaje estableciendo criterios. Para establecer estos criterios voy a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué voy a evaluar? Y a partir de su respuesta voy a definir si evalúo conocimiento, procedimiento, actitudes o un conjunto de ellos. Una vez que defino los criterios de evaluación, procedo a la elección o elaboración del instrumento respondiendo a la pregunta, ¿cómo voy a evaluar y con qué? Entonces, una vez que defino el criterio de lo que voy a evaluar, elijo el instrumento que pueden ser pruebas escritas, lista de cotejo, matrices, escala, informes de autoevaluación. Dentro del proceso formativo tenemos diversos tipos de evaluación que se aplican a lo largo del mismo. La evaluación diagnóstica, por ejemplo, es la que aplicamos de forma inicial y nos va a proveer información sobre el conocimiento previo que tiene el estudiante en nuestro punto de partida. La evaluación formativa es aquella que nos va a acompañar durante todo el proceso, y la sumativa es aquella que nos va a dar el resultado final del proceso formativo y se va a traducir en una calificación que al estudiante le va a dar la información si acreditó o no los contenidos y aprobó la materia o espacio curricular. Por lo que la evaluación formativa nos va a permitir un seguimiento y retroalimentación, seguimiento del avance del estudiante y retroalimentación tanto para el estudiante como para el docente. Para el estudiante en cuanto al seguimiento, al progreso de su aprendizaje, y al docente en cuanto a su modelo de enseñanza y medir también el progreso del estudiante en su formación. Para el seguimiento vamos a elegir distintos tipos de actividades. Por lo tanto, esas actividades se van a relacionar con el instrumento que elija para medir el alcance del aprendizaje. Por lo que medir el tipo de aprendizaje o el objetivo de aprendizaje que fijo para que mi estudiante logre, se va a traducir en la relación de la elección de diversas herramientas que me van a permitir construir estas actividades para todo el proceso formativo. Estas actividades, el progreso del cumplimiento de los objetivos mediante estas actividades, se van a dar a través de los instrumentos que voy a construir previa intención que establezco con la pregunta que voy a evaluar, que van a fijar los criterios de evaluación. Estos criterios me van a poder permitir responder si voy a evaluar conocimiento, si voy a evaluar el saber hacer, si voy a evaluar el saber ser. Entendiendo que evaluar saber implica evaluar conocimiento, por lo tanto, teorías, conceptos. Si voy a evaluar procedimiento, ya sabemos que implica el saber hacer, por lo tanto, es la aplicación de este conocimiento del saber. Si la intencionalidad es evaluar el saber ser, corresponde a el seguimiento en cuanto a la evaluación de actitudes y valores, donde voy a medir las capacidades emocionales
de las personas en el desempeño de sus funciones. Para elaborar un instrumento de evaluación, tengo que tener en cuenta estos 5 elementos: la rigurosidad del instrumento, confiabilidad, factibilidad, validez, coherencia entre el contenido y el modelo de aprendizaje. Como dijimos anteriormente, el saber ser o el saber hacer. Esto nos lleva a determinar y tener en claro la relación de estos elementos. El objetivo de aprendizaje, que es quien nos va a definir el camino de esta pregunta. ¿Qué quiero que mi estudiante logre? Es lo que fijo como finalidad del objetivo. El contenido, ¿qué va a aprender en este proceso? Y el instrumento, ¿con qué voy a medir el aprendizaje en función al objetivo fijado? ¿A través de qué? De los criterios que me van a permitir enunciar qué voy a evaluar durante el enunciado de actividades, tareas y distintos actos evaluativos que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora les voy a dar algunos tips para que tengan en cuenta al momento de elaborar instancias de evaluación. Un punto importante: las actividades deben ser coherentes con el objetivo de aprendizaje. ¿Para qué? Para poder medir el aprendizaje. Y acá les doy un ejemplo concreto. Si mi objetivo es que el estudiante logre identificar los tipos de relieve en la Argentina, una de las posibles tareas o actividades que contribuirían al cumplimiento de este objetivo sería marcar en un mapa físico de la Argentina los distintos tipos de relieve. Otro tip: los instrumentos de evaluación deben incluir los criterios de aprendizaje. Por ejemplo, si el instrumento es una evaluación escrita, yo tengo que anticipar en este instrumento los criterios de formalidad, o sea, los criterios que establezco de cómo quiero que entregue esta evaluación, las capacidades, los procedimientos, los contenidos, los criterios por el cual voy a medir la acreditación o no de esos aprendizajes. La elección del instrumento depende sí o sí del uso y de la medición. Por lo tanto, cuando voy a elaborar un instrumento o voy a elegir un instrumento, debo tener presente previamente los criterios que me van a dar la posibilidad de medición del logro del aprendizaje. Cuando enuncio las actividades, o sea, las consignas en las actividades, tengo que pensar en lo siguiente: en los resultados de estas actividades, que me deben proporcionar información suficiente, objetiva, cualitativa y cuantitativa sobre el aprendizaje logrado. Los resultados de las actividades permiten obtener ¿qué cosa? Un relevamiento del alcance parcial, total, del aprendizaje fijado mediante esta actividad. Y un punto esencial: siempre debe haber coherencia entre el instrumento de evaluación y los criterios que fijo para aplicarlo. En todas las plataformas educativas contamos con herramientas que nos permiten generar actividades para acompañar el proceso formativo de nuestros estudiantes. Estas actividades o herramientas
nos permiten hacer un seguimiento de forma individual y de forma colaborativa. Pero para elegir cuál sea la herramienta, debo tener presente lo siguiente. Una actividad siempre se va a convertir en un elemento de medición. Por lo tanto, debo concebir a la evaluación como un elemento que debe forjarse como una actividad continua con un mensaje claro que le provea la suficiente información al estudiante para tomar decisiones y al docente para revisar sus prácticas. Entonces, la evaluación, como dijimos inicialmente, es un instrumento que nos permite tener información bidireccional, información individual para que el estudiante vaya concientizándose sobre su proceso de avance en la formación y al docente para revisar sobre algunos aspectos de sus prácticas que necesitan una revisión para que contribuyan al aprendizaje del estudiante.